el pastor que está igual, ¿sí? Yo 2007-2008 hice el seminario Casa Bíblica, la primera generación de hombres, y hace casi 6 años estoy viviendo en Costa Rica. Me casé, conocí a mi esposa Carla. Saludá a Carla ahí. Y el Señor me llevó allá y tuve que pasar por un proceso donde tuve que reformarme, ¿no? Porque es otra cultura, y reforzar las habilidades blandas, ¿sí? Porque al ser otra cultura tienen otra dinámica para expresarse, para conocerse. Y bueno, ahí hice muy buenos amigos y bueno, que me vinieron a acompañar en esta ocasión, Edwin y Hillary, que también son un matrimonio joven. Oren mucho por ellos, acuérdense, porque el Señor los va a usar un montón, los está levantando en medio de los jóvenes de más de 18 años, y la verdad que para mí, para mi esposa y para el resto del equipo de la pastoral juvenil han sido de gran bendición. Desde el año pasado con mi esposa estamos con adolescentes, y en ese proceso donde nosotros empezamos a trabajar con adolescentes, se me nombró como pastor de jóvenes, y ahí se involucraron a los jóvenes de más de 18 años. Todavía el grupo de mayor de 25 no se abrió, pero bueno, estamos orando para que el Señor levante hombres y mujeres para que el Señor bendiga a esa población. Pero bueno, trabajando codo a codo con mis hermanos y con el equipo pastoral. La iglesia se llama Vida Abundante Cartago, ¿sí? Yo vivo en Cartago, y el Señor ha hecho cosas maravillosas en estos últimos 2 años, y creemos que siempre que venimos a Argentina tenemos que pasar por Mar del Plata, porque fue acá donde el Señor me formó y donde me dio las herramientas para hacerlo el hombre que soy hoy. El Señor ha sido bueno en estos 2 años y realmente vimos las generaciones cambian, ¿no? Y la verdad que a partir de que empezamos a trabajar con jóvenes adolescentes, nos dimos cuenta de que estamos viejos. Por lo menos yo, mi esposa no, mi esposa siempre es joven. Uno de los temas que el Señor me estuvo hablando para también transmitirle a los jóvenes y también a la iglesia, ¿no? Es que el mundo tiene una versión distinta de lo que es la palabra de Dios. Y eso hace que la gente se crea esa versión distinta de la palabra de Dios y venga esa idea y se plante en la iglesia, ¿sí? El mensaje de esta noche tiene como título Ideas mentirosas. Son esas ideas que a veces nosotros creemos que es verdad, y una de esas ideas es goza y vive, que tenemos libertad. Y esto a veces tal vez uno lo quiere trasladar solamente a los jóvenes, pero eso también nos pasa a nosotros. Nosotros creemos que después de una semana cargada de trabajo o después de una gran prueba, una gran dificultad, tenemos el derecho de tomarnos un libre, de tomarnos permiso de hacer algo que a simple vista tal vez vemos y decimos, no está mal lo que hago, pero si lo replicamos, y lo replicamos, y lo replicamos, termina teniendo un efecto negativo. Y eso puede ser como y algo simple, después de una semana de trabajo cansado, fui el miércoles a la iglesia, estuve sirviendo toda la semana, estuve llamando a hermanos, voy a faltar el domingo, me voy a tomar libre el domingo. Y tal vez dice uno, bueno, está bien, es un hermano que siempre está trabajando en la iglesia, pero ese domingo no va. Y tal vez no viene. Y se vuelve reiterativo, se replica, se replica, se replica. Y lo que tenemos que tener en cuenta, hermano, es que nosotros somos canales de bendición, representamos al Señor en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos, cómo nos movemos, cómo hablamos, cómo nos dirigimos. Siempre somos un reflejo de la bondad de Dios hacia otras personas. Personas que no conocen a Dios, personas que no tienen un encuentro con Dios, pero saben de nosotros que venimos a la iglesia
y mostramos algo diferente y eso tiene un impacto. A veces si nosotros estamos aferrados a Dios, ese impacto va a ser obviamente positivo, pero si nosotros no estamos aferrados a Dios, es probable que nos equivoquemos. La semana pasada, la verdad que hace 2 años que había venido a Argentina a visitar y la economía era completamente diferente. Y cuando llegamos hace 2 semanas, era increíble cómo había cambiado todo. Una de las cosas que yo valoro mucho de los argentinos es que son personas muy resilientes, personas que se adaptan a todo tipo de forma de gobierno, de economía, de ideología. El argentino se adapta, a veces para bien o a veces para mal, ¿no? Y estamos haciendo la fila para comprar y pagar lo que habíamos pagado, y en un momento nos sentíamos desconcertados porque la fila tenían 2 cajas pegadas, pero había una fila y cuando llegaba tu turno vos te ibas a una caja o a la otra. Y en un momento como detectamos que toda esta situación genera malestar en toda la población. Uno está cansado, frustrado de que tiene que pagar las cuentas, el gas, me decían, uy, me vino mucho de gas, mucho de luz. Y todos veíamos esa expresión de frustración en la gente. Y en un momento, una señora empezó a gritar, una señorita, pues no sé si ella estaba casada o no estaba casada, pero empezaron los gritos. ¿Cómo es esto? ¿Qué desorden de fila? Esto es un desastre. Y en un momento yo estaba ahí, y estaba con mi esposa y estaba con mis amigos, y me gritó a mí y me dijo, ¿y vos en qué fila estás? Yo estaba cansado, veníamos de un día muy agotado, y yo creo que si no estaba aferrado a Dios en ese momento, yo le hubiese dicho cualquier cosa, pero me salió del corazón decirle, señorita, ¿por qué me grita? Le digo yo, ¿por qué tiene que gritar? Pase usted adelante, que le cobren, y está todo bien. Si tenemos que esperar nosotros, esperamos. Y es como le digo, a veces hay situaciones, actitudes que pueden tener un impacto, ¿sí? Y va a depender de nosotros, qué tan aferrados estemos del Señor, que ese impacto sea positivo o negativo, ¿sí? Actos pequeños pueden significar de mucha bendición para estas personas que viven frustradas, ¿sí? Viven preocupadas por qué van a comer, cómo van a pagar la luz, cómo van a pagar el gas, pero las personas que están en Cristo Jesús, su paz está en el Señor, ¿sí? Por eso, la idea que vamos a ver ahora es esta, dice, solo se vive una vez. Y estas cosas, cuando nosotros nos repetimos que solo se vive una vez, son personas que ven una oportunidad de disfrutar algo, de alcanzar algo, de un trabajo, bueno, no sé cómo ejemplificar esto, conocí a la mujer de mi vida, solo si una vez, voy a dejar todo por esta mujer, o este es el trabajo que yo quiero, soñé toda la vida, es el salario que yo quiero, pero es un trabajo que me saca de la iglesia, es un trabajo que no bendice a mi familia, es un trabajo que me saca y no me deja estudiar la profesión que yo elegí y que quiero ejercer. Solo se vive una vez, hay que aprovechar, después veré cómo termino. Y esta vez, y nosotros entendemos como hijos de Dios que cuando nosotros estamos con Dios tenemos una vida plena en Dios, pero es una vida que se vive solo una vez y que cada decisión que nosotros tomamos va a tener un impacto, va a tener un daño o un carácter que nos va a obligar a tomar decisiones y sacrificios. Mi esposa muchas veces les dice a los jóvenes, tengan cuidado con las decisiones que ustedes toman, porque después ustedes se van a arrepentir. Pero esto no es solamente para los jóvenes, es para cada uno de nosotros. Actitudes, formas de hablar, manera en que nosotros actuamos frente a una crisis.
nosotros podemos, a veces la frustración, el enojo, la ira, nos obliga a decir cosas que no queremos decir y dañamos por lo general a la persona que tenemos al lado. Y puede ser nuestro esposo, puede ser nuestra esposa, puede ser un amigo, puede ser incluso el pastor. El pastor viene y nos dice algo y nosotros frustrados, ¿vos quién sos para meterte en mi vida? ¿No? Y nos enojamos con el pastor y nos enojamos con la iglesia y nos vamos. Solo por tomar una mala decisión, por pensar que solo se vive una vez, por pensar que esa es mi oportunidad. Y a veces pensar así nos aleja de Dios. Y tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros tenemos una oportunidad, que decimos, esta es la oportunidad de mi vida, lo primero que tenemos que hacer es buscar a Dios, es buscar su consentimiento, es buscar, Señor, ¿es este el camino que querés que tome? ¿Esta es la decisión que vos querés que tome? Y si tenés paz, hermano, buscá también el consejo de los ancianos, el consejo del pastor, el consejo de las personas que vos identifiques que tienen fe, una fe fundamental en la palabra de Dios, para que te dé más paz. Obviamente que no le podemos llamar al pastor para que pastor, ¿está bien que vaya a comer a Mastaza? ¿Está bien que vaya a ver un partido? Yo creo que entendemos a qué decisiones o oportunidades debemos nosotros buscar la confirmación del Señor. Y es a través del pastor o de los hermanos que vamos a también validar esa decisión. No es que el pastor o los hermanos, los diáconos van a tener la verdad absoluta, pero sí tal vez tengan una palabra que nos ayude a ver con claridad la decisión que debemos tomar. Y la palabra de Dios dice en 1 Corintios 10:23, y esta es la traducción del lenguaje actual, dice, algunos de ustedes dicen, yo soy libre de hacer lo que yo quiero. Claro que sí, pero no todo lo que uno quiere conviene, ni todo fortalece la vida cristiana. Lo podemos hacer todo, todo se nos está permitido, y más si sos mayor de 18 años. ¿Sí? Lo puedes hacer todo, ¿sí? Pero no todo lo que hacemos va a fortalecer nuestra vida cristiana, no va a fortalecer nuestra fe en Cristo. Y eso es un parámetro, un filtro que debemos tener presente a la hora de tomar decisiones. ¿Esto bendice mi vida? ¿Esto me ayuda a crecer en los caminos de Dios? ¿Esto bendice a mi familia? ¿Esto bendice a la iglesia? ¿Lo que yo hago, lo que yo voy a hacer? Dice también, entonces, ¿puedo hacer todo lo que yo quiero? ¿Puedo hacer esto? Dice Eclesiastés, y esta es una palabra que Dios le habla a los más jóvenes, pero aplica también para nosotros porque somos todos jóvenes. Dice que la juventud es un tesoro, disfrutala cada minuto de ella. Haz cuanto se te antoje, dice la nueva traducción del lenguaje actual. Pruébalo todo, pero sabes que tendrás que rendirte cuentas a Dios de cuánto hagas. Y parece que uno dice, bueno, esto es solamente para los jóvenes, pero yo he visto gente adulta, mayor, tomando decisiones inmaduras, tomando decisiones que dañan a la familia. Y no estoy hablando de jóvenes adultos de 18 o 25 años, sino ya hablando de adultos de 30, 40. Hay gente que ha decidido vivir una vida de eterna soltería, no se quiere casar. Hay matrimonios que no quieren tener hijos. Hay matrimonios que cenando, nosotros fuimos a cenar con mi esposa, con unos amigos grandes, mayores,
maduros pensábamos que eran en el Señor, gente que servía en la alabanza, y yo saqué un tema que pensé que realmente ellos iban a pensar lo mismo que yo. Y yo les tiré, me dice, la verdad que yo no puedo entender esa gente que prefiere tener a un perro que a un hijo. Y lo que me dijeron en este matrimonio, me dice, no, yo la verdad que antes de comprar pañales prefiero comprar un plato para la batería. Y nosotros con mi esposa nos quedamos así, bueno, cambiemos de tema, no hablemos más. Y esto aplica a lo que Eclesiastés dice, ¿no? O sea, hoy la gente quiere disfrutar lo que el mundo les ofrece, ¿sí? Y toman decisiones porque quieren todavía disfrutar y sentirse no jóvenes, sino libres, ¿sí? Y a veces esa es una idea que se implantó no solo en los jóvenes, sino también que se implantó en el desarrollo de estas personas. Y llegaron a una etapa adulta y son personas que sirven en la iglesia y piensan de esta forma. Como yo ya soy adulto, como yo ya tengo un salario, como yo ya tengo mi casa, ¿por qué tengo que preocuparme por formar una familia, por tener hijos? Es una idea peligrosa. Nosotros tenemos que, yo sé que acá hay un montón de personas maduras, que ustedes son personas de palabra, que si dicen que van a hacer algo lo van a cumplir, pero estas ideas que el mundo implanta hace que esa clase de persona se extinga. Ya son pocas las personas que tienen palabra, compromiso. Y lo podemos ver. Hay gente que tal vez viene cada fin de semana a la iglesia porque se siente mal, recibe lo que vino a buscar, se va, desaparece y no vuelve hasta quién sabe dónde. Gente que viene a este lugar y no escucha el mensaje de Dios. Gente que tal vez del mensaje recibe lo que le conviene y se va. Pero la persona que está cimentada, que está madura en el Señor, si viene a la iglesia es porque quiere palabra de Dios, porque quiere que su vida sea edificada en su palabra, en su presencia, y también compartirla en comunidad. Por eso también es importante el congregarse. Debemos entender que debemos saber que cuando nosotros pensamos en nuestro futuro, ¿sí?, con Dios siempre en medio de la ocasión, siempre Dios estando ahí, tomamos mejores decisiones en nuestro presente. Si nosotros ponemos a Dios en primer lugar, cada decisión que nosotros tomemos a futuro va a ser una mejor decisión que me va a dar las herramientas suficientes para soportar y aguantar lo que se vive en el hoy. ¿Qué propósito tiene venir a la iglesia cada fin de semana? Usted ya sabe esa respuesta. Porque es acá donde el Señor está hablando, porque es en este lugar que va a recibir palabra de vida que lo va a edificar. Porque es acá donde usted tiene la libertad de levantar sus manos, de alabar al Señor y ser usado. Porque es acá donde usted va a experimentar cosas que no hay nadie que pueda explicar las cosas que Dios hace en este lugar. Podemos testificar. Dios me ha sanado, Dios me ha dado un trabajo, Dios me ha bendecido a mi familia, Dios ha tocado el corazón de mi vecino. Podemos testificar, pero no podemos explicar cómo Dios opera mediante el Espíritu Santo. Debemos siempre tener a Dios
en primer lugar. Dios tiene que estar en esa ecuación, ¿sí? En cada decisión, cuando pensamos en qué vamos a hacer para nuestros hijos, qué queremos para nuestros hijos, qué queremos para nuestros padres. Yo tengo 36 años y yo pienso en lo que quiero darles a mis papás, a mi papá, a mi mamá. Pero siempre Dios está en primer lugar. Porque sé que en Dios yo voy a llenarme de su gracia, de su misericordia y su amor, y voy a darle amor a mis papás. Y quién sabe más. La verdad que esta es la segunda vez yo me fui en el 2019 a Costa Rica. Fue un proceso de 3 años donde tuve que hacer un montón de papeles, donde vivía frustrado. Me cruzaba con alguien y me peleaba, me enojaba, porque la frustración que yo vivía era grande, fuerte, y fue duro para mí. Carla fue testigo, y en todo ese proceso, en medio de ese proceso, mi papá tuvo 2 infartos. Yo me desmoroné completamente, no sabía qué hacer, no sabía, y lo único que me acordaba es lo último que me dijo mi papá: cuidala, Carla, me dijo. Y yo le decía a mi esposa: ¿cómo va a ser eso lo último que le diga a mi papá? Yo quiero abrazarlo y decirle que lo amo. Al fin de año, al 2021, pudimos viajar con mi esposa. Ya estaba finalizando la pandemia, me acuerdo. Pude abrazarlo, pude decirle a mi hijo que lo amo, ¿no? Y yo después de ese viaje dije: bueno, ya está, ya me preparé. Y pasaron 2 años y pude volver a viajar y pude volver a abrazar a mi viejo y decirle que lo amaba. Si queremos bendecir a alguien, si queremos bendecir a la iglesia, siempre Dios tiene que estar en primer lugar, porque Dios nos va a dar todas las herramientas y los elementos que necesitamos para bendecir a aquellas personas que amamos. Dios siempre tiene que estar presente. ¿Por qué? Jeremías 29:11, en la NBB, dice: pues conozco los planes que para ustedes tengo, dice el Señor, son planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Amén. Dios tiene planes que dan esperanza. Yo sé que a veces uno ve las noticias y ve dolor, tristeza, ve noticias desagradables, vas a la calle y ves mucha desesperanza, mucha frustración. Una de las cosas que más me impactó a mí ver de Argentina es ver a la gente con calculadoras haciendo cuentas. Para mí fue un impacto grande. La gente hoy sacrifica cosas para hacer otras. Y tal vez de esas otras cosas es pagar la luz. No puedo comprarle la zapatilla a mis hijos porque tengo que pagar la luz. No puedo salir a comer con mis amigos porque tengo que pagar la universidad o porque tengo que pagar el Uber. Son decisiones que tomamos todos los días. Y hoy pareciera que es más difícil. Y eso genera tristeza, preocupación, dolor, pero dice que Dios tiene un plan para todos nosotros. Y esos planes son de bien y no de mal. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere dar un futuro lleno de esperanza. Dice Isaías capítulo 55 del 8-9, y esa es traducción del lenguaje actual. Dice: Dios dijo: yo no pienso como piensan ustedes, ni actúo como ustedes actúan. Mis pensamientos y mis acciones están muy por encima de lo que ustedes piensan y hacen. Están más altos que los cielos, les juro
que es así. Y sigue el versículo 10. Dios dijo, la lluvia y la nieve bajan del cielo y no vuelven a subir, sin antes mojar y alimentar la tierra. Así es como brotan las semillas y el trigo que comemos. Lo mismo pasa con mi palabra. Cuando sale de mis labios, no vuelve a mí, sin antes cumplir mis órdenes, sin antes de hacer lo que yo quiero. Si nosotros, cuando yo leía estos pasajes, volvía a Génesis 1:1. Cuando vamos al primer libro de la Biblia, Dios dice, se hace. Dios dice y se hace. Y es lo que dice acá. Dice Dios, mi palabra no vuelve vacía, sin antes cumplir mis órdenes. Dios tiene planes de bien para su pueblo, para su iglesia. Y a veces cuesta ver con claridad esos planes cuando vivimos en una sociedad donde está completamente frustrada. Gózate, la palabra del Señor siempre tiene la respuesta, tiene indicaciones que nos van a ayudar a acercarnos más a Dios, porque ese es el propósito de la Biblia, acercarnos al Dios de la creación. Nos da a conocer la bondad, la justicia, la gracia, la misericordia. En la palabra de Dios nosotros podemos encontrarnos a ese Dios. Y mientras más cerca estemos de Él, cuanto más cerca estemos de Él, el Señor va a hacer cosas maravillosas. Y no van a necesitar dar explicaciones porque se van a evidenciar con sus acciones. Dice, gózate en el Señor, Salmo 37, 3, del 3 al 5. Pero confía en el Señor, sé generoso y bueno, entonces vivirás y prosperarás aquí en la tierra. Aquí. Es verdad que nosotros tenemos una promesa eterna, la salvación en Cristo Jesús. Amén. Somos salvos. No solo por su palabra, sino por su obra redentora en la cruz. Pero también, Señor, en su palabra nos dice, sé generoso y bueno, y entonces vivirás y prosperarás aquí en la tierra. Deleítate en el Señor, así Él te dará lo que tu corazón anhela. Encomienda al Señor todo cuanto haces. Confía en que Él te ayudará a realizarlo y Él lo hará. Justo le estaba diciendo a mis amigos y a mi esposa que yo le decía a la gente, a mí en algún momento me gustaría volver a Argentina. Y lo primero que me decían es, no vengas, quédate allá, no vengas. Y yo me quedaba pensando, yo respeto, no dije nada, porque si no era un debate interminable. Pero yo después, meditando y pensando en la palabra de Dios, yo digo, lo que hace la desesperanza, lo que hace pensar así, con el agua en el cuello, ¿no? Nos hace pensar, no, ¿por qué te vas a meter ahí? ¿Por qué vas a ir a la iglesia? Si tu vida no está cada vez peor. Así es el mundo. Empieza a detectar y a tratar de mostrarte los defectos, las debilidades, los problemas. Pero el Señor dice, confía que Él te ayudará a realizarlo y Él lo hará. Y cuando estaba pensando en lo que me decían estas amistades y todo, yo digo, hagamos lo posible. A mí me encanta soñar. Yo soy de los dos el más soñador. Porque yo le dije, cada 2 años vamos a viajar a Argentina. Hasta que llegue el momento en que me quede. Y mi esposa me mira y me dice, pero todo tiene que estar bien. Eso ya no va a depender de mí, va a depender de Dios.
Yo voy a tratar de hacer lo posible. ¿De qué manera? Buscando, aferrándome al Señor, leyendo su palabra, meditando en ella y siguiendo caminando en ella. El Señor nos ha bendecido enormemente. Lo hemos visto en el ministerio con los jóvenes. Ha crecido, se ha fortalecido y estamos viendo frutos. Hoy nosotros estamos acá, pero nuestros jóvenes se estuvieron encargando estos últimos fines de semana de esa reunión. Antes tenían que irse con los grandes. Hoy ellos están gestionando la reunión, su propia reunión, sin la necesidad que estemos nosotros. Dios es fiel. Dios hará. Hagamos lo posible. ¿Cómo? Dani, ¿cómo lo podemos hacer? Hermano, escuche, medite en la palabra de Dios. Busque. Dice Salmos 16:11. Tú me enseñaste a vivir como a ti te gusta. En tu presencia soy muy feliz. A tu lado soy siempre dichoso. Hermano, en la Biblia siempre vamos a encontrar las maneras, la única manera de vivir agradando a Dios. Y es haciendo su voluntad. Es escuchando su palabra. Y parece tedioso y arrogante a veces decir, hermano, lea y busque. Y a veces cuesta, sí cuesta. Pero si nosotros nos sumergimos en su palabra, meditamos en ella, les puedo asegurar que Dios nos va a enseñar a vivir en este tiempo. Y nos va a gustar. Y vamos a estar en paz. Dios no nos promete autos, casas, carros. Nos promete que Él va a estar con nosotros ahí. Cuando llegué a esta parte me acuerdo que a uno de los jóvenes le dije, ¿cuáles son sus sueños? ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuáles son sus? ¿Tienen sueños ustedes? ¿Todavía sueñan? ¿Se permiten soñar? Yo también tengo sueños todavía. Y me acuerdo que yo agarraba y le decía a los jóvenes, ¿cuál es tu sueño? Y había una joven, Raquel, de 17 años, decía, a mí me gustaría tener mi profesión y tener una casa. Y yo le dije, ¿y si el Señor tiene un edificio entero preparado para vos? Los pensamientos de Dios son mucho más altos. Los propósitos de Dios son mucho más altos. Yo cuando me casé con mi esposa Carla, al principio cuando nos estábamos conociendo, yo pensé que ella iba a venirse a Argentina, el mejor país del mundo. Pero, amén. Pero el Señor tenía un plan completamente diferente. Y que a simple vista o al principio costó, no fue fácil, fue duro. Y hasta hubo momentos de tristeza, de amargura. No me sentía aparte, me sentía muy excluido, hasta discriminado. En la calle me gritaban, ¿por qué no te volvés a tu país? Me escuchaban hablar, veían que yo hablaba diferente, me trataban mal. Allá hay un concepto que dicen, cuando uno te traiciona, te clavan un puñal. Entonces te dicen puñal, ¿no? Y me han clavado varios puñales. Gente que vino a cenar a casa, a comer, aderezas mesas delante de mis enemigos, dice Salmo, ¿no? 23. Gente que pensé que eran gente que el Señor había puesto como gente de bendición, traicionado. Y en esos momentos yo y mi esposa estábamos, y mi esposa me decía, y vámonos. A veces la decisión más fácil es la que nos consuela inmediatamente.
Pero Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito y a veces cuando estamos en esas situaciones nos cuesta ver con claridad qué es lo que Dios quiere. Dios trajo palabra. Me acuerdo que en ese viaje que vinimos acá, hablamos con Abel, hablé con muchos hermanos y todos me decían, tranquilo, buscá, orá. Ninguno me dijo, venite, quédate acá con nosotros. Sino me dice, volvé, busca al Señor. Volvimos y el Señor me llevó a un nuevo lugar. No les estoy diciendo que se vayan de este lugar, por favor. No me malentiendan. Y fue en ese lugar donde Dios me cobijó con su amor y hoy hace que ame a ese país como si fuera el mío. ¿A qué voy con esto? Yo pensaba, cuando yo conocí a Carla, pensaba una cosa completamente diferente a lo que es mi realidad hoy. Dios me enseñó a vivir como a Él le agrada. Y Abel fue una de las personas que también me formó y tuvo que darle fuerte, ¿no?, al trabajo. No tanto. Pero hoy yo puedo testificar y decir, qué lindo es estar en la casa del Señor. Dice Efesios, así que tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios, sino como sabios. El principio de la sabiduría siempre es el temor a Jehová. Eso nos enseña la Biblia. No vivamos como necios. No vayamos apresuradamente a esa opción, a esa oportunidad, sin antes consultar qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y esos planes son de bien. Y que su esperanza no esté en las cosas terrenales. Que su esperanza esté en el Señor. Dios ha hecho cosas maravillosas en este lugar. Y no necesita de ningún hombre para que Dios obre en este lugar. Dios los escogió a ustedes con un propósito. Dios tiene un plan. Ustedes tienen su plan, ustedes tienen su sueño, pero Dios tiene un plan mucho más alto. Búsquenlo, visualícenlo, pero me corrijo. Búsquenlo para que lo puedan ver con claridad. Porque cuando ustedes lo vean con claridad, sus pasos se van a acercar a Dios con mayor firmeza. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nosotros estamos plantados en la palabra del Señor, en su palabra, ni ninguna situación económica, ni ningún problema familiar, ni ninguna catástrofe natural va a hacer que nos movamos de los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. Y yo quiero agradecer a Abel porque valida lo que estoy diciendo en esta noche. Él, ¿hace cuánto estás en la iglesia acá trabajando? 35 años, y es la misma persona. Él no ha cambiado, él ha vivido, ustedes lo conocen más estos últimos 5, 6 años, 10 años, ustedes lo conocen más, ustedes han visto, y yo, que lo veo cada 2 años o cada 3 años, veo la misma persona de siempre, con la misma constancia, con la misma firmeza, y eso es prueba de lo que les comparto en esta noche. Si ustedes buscan al Señor,
El Señor va a afirmar sus pasos y nada ni nadie los va a mover. El mundo les va a decir un montón de mentiras. Se vive solo una vez. Pero Dios tiene, en su palabra nosotros encontramos la manera de vivir como a Él le agrada. Amén. Que el Señor los bendiga, hermano. Muchas gracias.